Y terminamos con esta última parte del verso 15, y les voy a pedir por favor que nos vamos a Romanos capítulo 14, versos 15 al 23, que ese es nuestro tema de estudio de esta mañana. Bien, Romanos capítulo 14, versos 15 al 23. Nos dice así de la siguiente manera: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que yendo de acuerdo en este contexto a lo que estábamos hablando la semana pasada, concluimos allí en este verso 15, cuando el apóstol Pablo llama a la iglesia, llama a los creyentes a tener cuidado, dice allí, con los hermanos débiles, tomando en cuenta esto, que cuando el apóstol Pablo menciona aquí en este verso 15 y dice de que si por la comida tuya tu hermano viene a ser contristado, dice, tú ya no andas conforme al amor, y luego dice allí, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Evidentemente aquí puede haber, tal vez para nosotros, tal vez algún pensar de algún hermano que pueda decir, cuando está hablando de se pierda, está hablando en todo caso de un creyente que podría perder la salvación. Pero evidentemente no está hablando en ese sentido el apóstol Pablo. Hay, les decía yo, un erudito, él apellida Vine, hace una traducción del griego al inglés, y bueno, eso también para nosotros, en todo caso también al español. Este erudito nos menciona lo que significa en sí la palabra pierda, o lo que quiere decir en realidad Pablo al escribir esta palabra de que no hagas de que un hermano se pierda, ¿no? Este autor, este erudito Vine, dice, la idea no es de extinción. La palabra pierda aquí dice que la idea no es de extinción, sino de ruina y pérdida. No de la existencia, sino del bienestar, ¿no? Así que cuando Pablo dice de que no hagas que se pierda aquel por quien Cristo murió, equivale no a ocasionar su condena, no a ocasionar la condena de ese hermano débil, que por ver al hermano en esta situación agarra y tal vez toma la decisión de salirse de la congregación, sino equivale a ocasionar una grave devastación en su crecimiento espiritual. Recuerden lo que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando Él estuvo aquí en medio de nosotros en Mateo capítulo 18, verso 14. Nuestro Señor Jesús dijo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda, y esta palabra pierda viene de la palabra apolumi, ¿sí? Él dice, no es la voluntad de tu Padre, de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Así que cuando nuestro Señor está hablando de estos pequeños,
está haciendo una referencia no a los niños, sino que está haciendo referencia a esos creyentes que son aún todavía débiles en la fe, ¿no? Está haciendo referencia a estos tipos de creyentes. Su preocupación no era, la preocupación de nuestro Señor Jesús no era una posible pérdida de la salvación de estos creyentes, sino más bien a la pérdida de su bienestar espiritual, que sea para ellos un perjuicio, en lo cual delante del Señor esto viene a ser un pecado grave. Cuando nosotros subestimamos la vida de nuestro hermano y tomamos por encima nuestras libertades que tenemos en el Señor, y en ese ejercicio de nuestra libertad nosotros contristamos a nuestro hermano, el Señor nos menciona de que eso delante de Él es un pecado grave. Dice, no hagas esto por aquel por quien Cristo murió. Si nuestro Señor Jesucristo murió por toda la humanidad, entonces evidentemente nosotros debemos de tomar cada vida como algo muy importante y precioso delante de Dios. Y aquí, hermanos, para nosotros a veces las situaciones vienen a ser muy delicadas cuando nosotros, al no tomar en cuenta esto, a esta falta de conocimiento quizás, o a este conocimiento de esta verdad bíblica, pero que lo echamos a menos, hermanos, de repente nosotros agarramos y pecamos. Y esto delante del Señor viene a ser un pecado grave, ¿no? Un pecado grave. Un pecado grave en el que, bueno, yo no sé ustedes, amados hermanos, qué experiencia habrán tenido en ver tal vez o en su propia vida. Yo en mi caminar con el Señor desde mi adolescencia, vi algunas situaciones o fui testigo de algunas situaciones en la iglesia, ¿no? Como por ejemplo, sin querer que en la iglesia se esté haciendo como una especie de bullying, específicamente hacia algunos hermanos, poniéndole apodos tal vez así hacia algunos hermanos, y cuando se le ponía esos apodos, en realidad el hermano quedaba muy contristado, muy afectado, y con el tiempo ya este hermano dejaba de asistir a la iglesia, dejaba de congregarse. Evidentemente no solamente sucede estos casos, o sea, pueden haber muchos otros en las libertades que, por ejemplo, el Señor nos ha dicho, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no me dejaré dominar por ninguno. Cuando quizás algún creyente puede considerar de que mirar ciertas películas o escuchar ciertas músicas seculares está bien, ¿no? Pero sin embargo allí hay un hermano débil en la fe que al mirar tal vez eso o al escuchar ese tipo de música puede contristarse, porque tal vez ve a este hermano como un referente para sí, ve a este hermano como alguien de una talla espiritual, y cuando lo ve en ese caso de situaciones, evidentemente afecta en su crecimiento, en su condición espiritual delante del Señor. Y puede tomar decisiones que por supuesto pueden ser totalmente contraproducentes en su vida. Así que el Señor dice, ten cuidado con eso, ten cuidado. Nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado en nuestras propias vidas. El Señor sí nos dio libertades a nosotros, pero tengamos cuidado, dice, que en esas libertades, que ejerzamos esas libertades y que por allí de repente nos vamos aún más allá de lo que en realidad el Señor nos permite y estemos allí siendo un ejemplo, un mal ejemplo de estos hermanos quienes tal vez están iniciando en la fe. Pero claro, evidentemente, como lo acabamos de mencionar, no se trata de una pérdida de salvación, sino que se trata justamente de una pérdida de su bienestar, de una pérdida de lo que el Señor quiere hacer en la vida de él, una pérdida en la cual el Señor tiene propósitos para ese creyente, y nosotros nos constituimos allí sin darnos cuenta, nos podemos constituir en una piedra de tropiezo. Así que tenemos que ser, hermanos queridos, muy cuidadosos. Es importante que nosotros tengamos cuidado, no como una actitud como que, ay, está el hermano, entonces no tengo que hacer ciertas cosas. O sea, al final también entendemos de que no es tanto por el hermano que tenemos que hacerlo, sino
nuestro amor en el Señor que nos llama justamente a poder ver qué son aquellas cosas que realmente no solamente son buenas, sino que son edificantes, y aquellas cosas que, bueno, en la libertad son permisivas para nosotros, pero que también tal vez en el hacerlo nos puede ocasionar daño. Así es que, hermanos, tenemos que nosotros tener mucho cuidado en este aspecto. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 24, el Señor allí por medio del apóstol Pablo dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro, ¿no? Ninguno busque su propio bien, ¿no? Ninguno busque su propio bien, sino que busque el bien, busque la edificación de su hermano en el Señor. Nuestro Señor Jesús, a propósito, en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, nos dio este mandamiento, nos recordó en realidad este mandamiento importante cuando Él dijo: un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos los de afuera, en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, en la medida en que nosotros nos servimos unos a otros, nos cuidamos unos a otros, nos edificamos unos a otros, estamos demostrando el amor del Señor en nuestras vidas. En esto conocerán de que vosotros sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Así que, y esto, amados hermanos, cuán importante es que esto inicia en el hogar. Esto inicia en el hogar. Esto no solamente es en la iglesia. Esto no solamente se trata aquí en la iglesia. Esto inicia en el hogar de cada uno de nosotros. En la búsqueda del bienestar de nuestro hermano, en este caso a nivel de familia, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de las personas quienes viven en nuestro hogar, ¿no? El buscar el bien de ellos, en el buscar su edificación, ¿no? Empieza desde allí, empieza en el hogar, y luego esto trasciende hacia lo demás, que viene a ser, por supuesto, la iglesia. Trasciende también hacia el trabajo, trasciende también hacia el negocio, trasciende también hacia cada una de las áreas de nuestras vidas. El Señor quiere que nuestro servicio no solamente llegue a ser aquí en la iglesia, en la preocupación de la edificación de nuestro hermano, no solamente sea aquí en la iglesia, sino también en todo lugar donde nosotros estamos. Eso es lo que el Señor busca, que si estamos entre medio de los incrédulos puedan realmente vernos a nosotros como verdaderos modelos, como verdaderos hijos del Señor. Cuando los discípulos, en Hechos capítulos 4 y 5, cuando los discípulos de nuestro Señor Jesús fueron encarcelados, dice la palabra de que los líderes religiosos entendían de que ellos verdaderamente eran discípulos del Señor, porque a pesar de ser hombres del vulgo y sin letras, eran realmente personas muy consistentes. Fueron los discípulos del Señor personas muy consistentes, muy fuertes en la fe, de tal manera que ellos realmente, los eruditos, los líderes religiosos, podían ver en ellos esa diferencia de todos los demás. Eso es lo que la gente debe de ver en nosotros, en pequeños detalles de nuestras vidas. Es lo que la gente debe de ver, esa diferencia entre nosotros con los demás. Recuerdo, y esto no con un fin de para nada, para echarme flores, pero recuerdo a mis colegas que algunas veces me decían: Juan, vamos pues a compartir, ¿no? Vení, hombre, vos no salís con nosotros, es solo el trabajo, ¿no? Así es que decían: sí, ¿no? Gracias a Dios que no tomo, ¿no? Pero vení, Juan, vamos. Había alguna actividad y bueno, mi persona también tenía que estar, un festejo de aniversario en la institución y bueno, había que ir, estar presente, marcar presencia.
Y mientras allí los colegas empezaban allí con la cerveza o una a una, ¿no? Yo estaba allí con mi vaso de refresco o estaba con mi sodita, ¿no? Así que compartí con nosotros, estoy compartiendo, ¿no? Aquí está mi soda o está mi refresco, ¿no? Hermanos, pequeños detalles. No sé a qué otras cosas más ustedes puedan tener experiencia, pero el Señor nos llama a que aún incluso, aún delante de los incrédulos, nosotros tenemos que siempre buscar en todo ello, en donde estemos, nuestro testimonio, pero a la vez también la edificación de ellos. Así es que en este contexto, el apóstol Pablo continúa en los versos siguientes, versos 16 al 19, aquí el Señor nos va a mencionar de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con dañar nuestro testimonio. Miren aquí el verso 16 al verso 19 de este capítulo 14 de Romanos. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, dice ahí el verso 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así que en este contexto, el propósito de Dios aquí en nuestras vidas es que Él quiere que nuestras vidas vengan a ser de edificación de los creyentes, no a herirlos a los creyentes más débiles, a evitar cualquier tipo de perjuicio a nuestro testimonio delante de los demás, ¿no? Entendemos de que el Señor nos ha dado libertad y esto es un regalo de Él, es un bien para nosotros, un bien maravilloso, pero al igual que cualquier otra bendición de Dios, puede ser mal utilizada en maneras que están fuera de los propósitos de Dios. Y aún incluso, muchas veces puede estar incluso en contra de eso. Bien, miremos esta situación para tratarnos de estar un poco dentro de lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, porque tenemos que ir al contexto de lo que Pablo está diciendo, en el contexto de aquel tiempo, porque Pablo escribió no solamente a los romanos acerca de este tema, sino que también escribió a los corintios de este tema a ambas iglesias en diferentes tiempos. Pero el contexto es esto, ¿no? Esta es la situación. Un cristiano fuerte está allí con un cristiano débil. Ambos salen en una cierta ocasión a cenar, van a la casa de un incrédulo, ¿no? Estamos hablando de ese contexto de tiempo, ¿no? Van a la casa de un incrédulo, el incrédulo allí como anfitrión agarra, le sirve la comida y en algún momento, antes de que se coma, este incrédulo les menciona que esa carne que les ha servido ha sido utilizada para un sacrificio pagano. Entonces el creyente débil inmediatamente se va a sentir perturbado y le va a decir al otro creyente que él no está en esa condición por su conciencia de comer esa carne, porque ya el incrédulo, el anfitrión, le ha dicho de que esa carne había sido utilizada para un culto pagano. Así es que, ¿qué es lo que hará el hermano fuerte? Por amor a su hermano débil, el cristiano fuerte se unirá a él y también rehusará comer del plato, entendiendo que es mejor ofender, aunque sea a un incrédulo, que a un hermano en la fe. Aunque este acto puede ser inusual y también abnegado de amor, esto pueda ofender por algún tiempo al anfitrión incrédulo, pero también evidentemente esto puede ser utilizado fuertemente por el Espíritu Santo para la edificación del hermano débil. Entonces, miren hermanos cómo en aquel contexto de tiempo hace 2000 años, nosotros ahora podríamos decir, bueno, hablar de eso, caramba, o sea, una pequeñez, digamos, ¿no? Pero ese era el contexto y la lucha que había en aquel tiempo. Pero nosotros aquí, a nuestro tiempo, nosotros también tenemos nuestras propias luchas. Nosotros aquí, en nuestro tiempo, también tenemos esa manera de agarrar y demostrar nuestro amor al hermano débil
o por un lado ser de edificación a Él, o por el otro lado ser de tropiezo para nuestro hermano. Por eso es que en este sentido el apóstol Pablo les dice a ustedes, cuidado que ustedes hagan ese bien y que ese bien sea vituperado. Es decir, de que a pesar de que yo haga algo que puede ser entre comillas correcto, pero que a la vez también eso venga a ser delante de las personas, del hermano débil o delante de las personas incrédulas, puede ser algo que venga a ser en hablar mal, algo en lo cual ellos puedan tropezar, algo en lo cual ellos puedan ser lastimados de algún modo, ¿no? En el que ellos puedan ser esto. Y el apóstol Pablo nos dice allí en este verso 16, cuidado pues no sea vituperado vuestro bien. Y luego allí continúa con el resto cuando menciona, además, en el verso 17, cuando dice allí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, ¿no? Así es que el apóstol allí habla en qué consiste el reino de Dios. Dice, no consiste en comida ni bebida, sino consiste en esto. Empieza allí por la justicia. Y cuando habla de la justicia está hablando de una práctica, de una vida que va en un camino de santidad, va en un andar cristiano. El Señor a nosotros nos ha llamado como creyentes a andar, dice, en justicia. Muchos textos bíblicos nos hablan acerca de esto. Cuando dice que nuestro cuerpo que antes iba detrás de todas aquellas cosas malas, de acuerdo a nuestra concupiscencia, de acuerdo a todas aquellas cosas negativas que eran por naturaleza cosas totalmente desagradables delante de Dios, ahora nos dice como creyentes que nuestro nuevo andar es que debemos de caminar en justicia y nuestros miembros como instrumentos, dice la palabra, como instrumentos de justicia, ¿no? Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro pensamiento. El Señor nos menciona de que nosotros debemos de caminar así. Caminar en justicia significa andar en obediencia de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hay un texto también con respecto a eso, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, verso 11, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Filipos, donde les dice a ellos, a los hermanos, que viene también a nosotros, dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Esto qué nos lleva a nosotros como creyentes? A buscar en el Señor, buscar vivir una vida responsable, o ser nosotros responsables delante de Dios en vivir una vida de acuerdo a su voluntad. A vivir nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. Y cuando nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad, entonces el gozo y la paz son algo que vienen como algo natural hacia nuestras vidas porque son el fruto del Espíritu Santo. Recordemos lo que dice ahí Gálatas 5:22, ¿no es cierto? Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y después todos los otros frutos del Espíritu Santo. Cuando nosotros caminamos en justicia, caminamos en santidad, entonces nosotros podemos vivir y disfrutar de aquellos frutos que el Señor pone en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿no? Hermanos, qué lindo es que nosotros podamos disfrutar del fruto que Dios pone en el creyente. Y si nosotros no estamos disfrutando del fruto del Espíritu Santo, es porque de repente hay algo en nuestras vidas que no nos permite. Para empezar, nosotros debemos de evaluar si de repente estamos allí en algún pecado, estamos consintiendo algún pecado, que de repente eso justamente puede ser una limitante en que el Espíritu Santo no pueda obrar en nuestras vidas.
si de pronto estamos andando con el ceño muy fruncido, si de repente estamos andando allí llenos de preocupaciones. Entonces hay cosas en las cuales el Señor nos pide a nosotros que le entreguemos esas cargas a Él. El libro de los Salmos es muy lindo cuando dice: deja tus cargas sobre el Señor y Él sustentará, Él te sustentará, Él no dejará caído al justo, ¿no? El Señor levanta a todo aquel que realmente quiere vivir de acuerdo a su voluntad, y en este vivir de acuerdo a su voluntad, para el Señor evidentemente es vivir en justicia, ¿no? Hacer cosas justas. Todos nuestros negocios deben ser negocios justos. Todas nuestras operaciones que hagamos, nuestros tratos hacia las demás personas, nuestra forma de vida debe de ser reflejada en una actitud permanente de hacer las cosas en justicia. Qué triste o qué lamentable viene a ser cuando alguien que se puede llamar cristiano anda lleno de cosas, lleno ¿cómo podría llamarle o decirle? Lleno de engaños, ¿no? Por allá alguna vez escuché a un amigo que no sé si es creyente, pero es de familia creyente, y que estaba allí trabajando, ¿no? Él es contador y estaba trabajando para una microempresa. Y la persona, quien era dueña de esa microempresa, una persona que se decía a sí mismo creyente, ¿no? Pero decía, ¿no? Mi amigo en este caso, decía, él se dice a sí mismo creyente, pero todos quienes trabajamos con él, no le vemos ni una pizca, ¿no? Busca todo el tiempo, busca la manera de agarrar y de reducirnos el sueldo, ¿no? Ya estamos allí en alguna cosa, está buscando en qué cosas nosotros nos equivoquemos para bajarlo. Nos pide, nos llena de trabajo, nos da más allá de lo que nuestras fuerzas dan en el tema de lo que es el horario de trabajo. Nos hace que nos excedamos en nuestro horario laboral, nos pide hacer horas extra, y cuando nos paga horas extra, al final termina pagando horas normales, ¿no? Cosas como esas. Así que ninguno de sus empleados realmente quería estar con él, ninguno, pero tenían que obligadamente estar con él, mientras a la vez buscaban a ver dónde encontraban otro lugar para trabajar. Hermanos, eso, por ejemplo, justamente es totalmente contrario a lo que es la justicia. Es totalmente contrario, totalmente contraproducente, ¿no? El Señor nos manda que nosotros debemos de tomar, dice, nuestros miembros deben ser instrumentos de justicia delante del Señor. Y eso evidentemente debe de reflejarse hacia todas las personas que están a nuestro alrededor, tanto a los creyentes como también a los inconversos. Es algo que debe reflejarse. Y allí viene también todo lo demás, el paquete completo, a lo que Pablo mencionó, a lo menos aquí estos dos frutos: el amor, el gozo y la paz. Imagínense, hermanos, a alguien que para engañando a ver si vivirá bien, ¿no? Si podrá vivir bien mientras está engañando. En cualquier ratingo está pensando que ya nomás pues le va a pasar la factura, ¿no? En lo que está haciendo. Así es que toda persona que evidentemente no hace justicia anda ya entendiendo que en algún momento algo le pasará justamente por eso. Así es que no olvidemos justamente de que el gozo y la paz son frutos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y esto, por supuesto, es un atractivo para el incrédulo. Cuando el incrédulo ve a ese creyente, lo ve en su diario caminar, en sus conversaciones, lo ve en su vida, una vida que realmente busca glorificar a Dios, ve en él esa paz, ve en él ese contentamiento, ve en él ese gozo. Al incrédulo le es atractivo. Oye, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Cada vez que te veo a vos, te veo bien, con buen semblante, siempre sonriente. Me agrada verte, ¿no? Así. Y allí son las oportunidades, por supuesto, para el creyente para
a hablar acerca del Evangelio. El verso 19 nos muestra allí, nos dice: así que sigamos, dice, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿no? Así es que el apóstol Pablo allí continúa, él dice: sigamos justamente a lo que contribuye a esto, a la paz y a la mutua edificación. Y esto quiere decir para nosotros de que el creyente debe de mantener una actitud de humildad, el creyente debe de mantener un amor abnegado, el creyente debe de estar siempre buscando la compasión por las necesidades de otros, o debe de tener compasión por las necesidades de otros, y todo esto evidentemente debe de llevar a lo que contribuye a la paz, ¿no? El apóstol Pablo mencionó justamente en este sentido, 2 Corintios capítulo 13, verso 11. El apóstol Pablo mencionó en estas palabras: por tanto, hermanos, tengan gozo, perfecciónense o perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, sean todos de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, ¿no? Así es que sigamos, dice el Señor allí, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿no? Sigamos eso entre creyentes, tanto con los creyentes como con los de afuera, ¿no? No busquemos hacer cosas que no son buenas. Alejémonos de aquellas cosas que no nos edifican. Alejémonos de ese tipo de negocios que, aunque nos pueden traer buenos raudales, pero si son negocios turbios, mejor es salirse y no estar allí en medio de ellos. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a que debemos de conducirnos de una manera tal en la cual podamos vivir en paz, en la cual podamos cada uno o todos nosotros vivir en gozo, perfeccionándonos, consolándonos unos a otros, dar testimonio de nuestra vida. Y sobre todo Efesios 4:3, cuando nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como creyentes nosotros estamos llamados justamente a eso. No somos hijos de la guerra, no somos hijos de los conflictos, no somos hijos de aquello que es malo o perverso. Somos hijos de bien, somos hijos del Dios de paz, somos hijos del Dios de toda consolación. Así es que lejos esté de nosotros, ¿no, queridos hermanos, el tema de la búsqueda de conflictos sin sentido, o la búsqueda de provocar pequeñas guerras, digamos, ¿no? O divisiones al interior de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿no? Así que a eso hemos sido llamados, ¿no? El Señor dijo en Mateo, en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, ¿no? Qué lindo es eso, bienaventurados los pacificadores. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos llamados a ser confrontados a cosas sin sentido, ¿no? Es solamente el Señor el que nos da la sabiduría para poder entender que esas cosas no son de Dios, y buscamos inmediatamente alejarnos de eso, ¿no? Que no afecte nuestras vidas, porque no somos hijos de guerra, no somos hijos de confrontación por cosas que no son realmente para edificación. Si el creyente en algo tiene que confrontar, que en algún momento evidentemente tiene que suceder algunos aspectos de confrontación, el creyente aún en todo ello va a buscar la edificación del hermano, o va a buscar la edificación de la familia, ¿no? Nunca una confrontación será simplemente por el hecho de que se confronte, sino que siempre tendrá un sentido y buscará y tendrá un propósito, cuyo propósito final sea justamente la reconciliación, ¿no? Sea la reconciliación, sea la paz, sea la edificación. Bien, eso como creyentes es lo que Él allí nos ha llamado, de acuerdo a lo que nos menciona en este texto. Luego continúa allí en los versos 20 y 21. En los versos 20 y 21, ustedes tienen allí en su nota: no eches por tierra la obra del Señor, o no destruyas, si usted quiere decir, o no derribes,
bien, la obra del Señor. Nos dice allí versos 20 y 21, nos dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Así es que esta palabra no destruyas, que viene allí en un imperativo, ¿no?, en voz presente, no destruyas, viene de la palabra katalue, del griego, y esta palabra significa justamente eso: destruir, demoler, derribar, echar por los suelos, es lo que significa esta palabra. Y por supuesto, evidentemente esta palabra está totalmente contraria a lo que es la palabra edificar o a lo que es edificación, ¿no? Así que el apóstol Pablo allí nos deja este mandato para nosotros, ¿no? Dice de que no debemos de destruir, nos dice allí este verso, ¿no?, del verso 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, ¿no? Así que cuando dice la obra de Dios, allí está diciendo que no destruyas la obra espiritual que Dios ha ido edificando en la vida del hermano débil por quien Cristo murió, según el verso 15, ¿no? Así que, hermano, mucho cuidado con esto para nosotros. Mucho cuidado. Alguna vez hemos escuchado decir por allí a algunas personas: oye, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia en la que me congrego. Y por allí, ¿no?, sale, ¿no? ¿Para qué me voy a ir a tu iglesia si los cristianos son así, ¿no? Si los cristianos son así, si los pastores son así. Esos pastores raudales de plata ganan, millonarios son los pastores, ¿no? Allí conozco a un hermano por allá, dicen, ¿no? ¿Qué tendrá de hermano ese? No tiene nada. Por allí los comentarios. Y allí está justamente para nosotros esto que es muy sensible. Y a la vez también debe de verdad de preocuparnos mucho. Debemos de prestar mucha atención y pedirle al Señor que nos dé mucha sabiduría en este sentido. Dice: no destruyas la obra que Dios ha hecho. ¿Cuál es esa obra que Dios ha hecho? El verso 15 dice: nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. ¿Cuánto valor tiene una persona? ¿Cuánto valor tiene una persona? Para el mundo una persona puede tener su valor de acuerdo a lo que tiene. Mientras más tenga en el bolsillo, más valor tiene. Entonces las personas de la calle, ni un valor. Pero para el Señor, la Biblia dice: y por todos murió. El Señor murió por todos y cada uno de nosotros en la humanidad. El Señor murió por cada una de las personas de este mundo. Hoy hay en este periodo de tiempo más de 8.500 millones de personas. Nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de ellos. Por tanto, dice allí la palabra: ten cuidado que destruyas la obra que el Señor ha hecho en la vida de esa persona. La obra espiritual. La obra espiritual, por más pequeña, el Señor nos llama a cuidar lo que el Señor está haciendo en la vida de esa persona. El Señor nos llama a cuidar nuestro testimonio. El Señor nos llama a cuidar nuestra vida de lo que estamos haciendo. Así es que esto, hermanos, imagínense, o sea, esto sería totalmente grave para un creyente llegar a ser piedra de tropiezo para otra persona, ¿no? Así es que sería definitivamente una ofensa seria contra un hermano débil el hacerle tropezar.
sería grave en contra de los propósitos de Dios. Sería inadmisible que mientras Dios se dispone a edificar al creyente, nosotros estemos derribando o nosotros estemos estorbando su obra. Hermanos, pongámonos un poquito a reflexionar. ¿Cómo estamos delante del Señor en este sentido? Tal vez podemos considerar que delante del Señor estamos bien, pero hermanos, si nuestro hogar no está yendo bien, si nuestros hijos no están yendo bien, si en nuestro trabajo no está yendo bien, hay algo, hermanos, que nosotros estamos haciendo mal. Hoy en día yo estoy de manera personal orando al Señor y lidiando mucho con mis propios hijos. Están en esa etapa ya entre lo que viene a ser la preadolescencia. Y creo que estoy pasando lo mismo a lo que muchos hoy también están pasando. La tecnología está arrasando los hogares y nuestros hijos están todos detrás allí de un bendito dispositivo. Y están allí con los juegos en red, y están allí que mirando las redes sociales. Hermano, realmente eso está transformando la conducta de nuestros hijos. Está adoctrinando la tecnología, hoy está adoctrinando a nuestros hijos, y la mayor parte de lo que se ve por medio de la tecnología, no digo que sea todo, porque hay otras cosas que edifican, pero la mayor parte que se puede ver en la tecnología es puro adoctrinamiento satánico que está invadiendo la mente de nuestros hijos. Y mientras nuestros hijos, mientras más pequeños sean y nosotros le estemos dando ese bendito dispositivo a ellos, hermanos, no estamos midiendo realmente las consecuencias desastrosas que estamos permitiendo a nuestros hijos mirar por medio de esos dispositivos. Hace unos pocos días me fui a visitar a una persona enferma para animarla, para darle consuelo en lo que está viviendo. Y me dio tristeza que al momento en que me dejaron pasar para ingresar al hogar, si bien era una casa, pero una casa conformada por diferentes familias, una familia en una parte de la casa, otra familia en parte de la casa, como 2 o 3 familias en la misma estructura. Pero allí en medio, mientras la señora llegaba o me iba hacia la señora para hablar con ella, allí estaba un pequeñito. ¿Cuántos años? No sé, de unos 3, 4 años. Pero él muy allí en el sofá, muy en el teléfono allí. El mundo no existía para él. El mundo no existía para él. Era solamente en ese momento él y la pantalla que tenía enfrente. Estamos equivocándonos cuando consideramos al dispositivo como que si fuera nuestra empleada o nuestra niñera. Y hermanos, esto está sucediendo hoy. Y les soy honesto conmigo mismo, me cuesta lidiar eso con ella. Una orden, otra orden, dejen eso, no toquen eso, hagan esto. Y no es suficiente. No es suficiente. Y mi oración es, Señor, ¿cómo puedo lidiar con mis hijos? Porque aunque quiero que mis hijos vengan delante tuyo, ante tu presencia, Señor, mis hijos como que parece se van para este otro lado. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo el Señor puede darnos, o sea, tenemos evidentemente que pedirle sabiduría al Señor sobre cómo guiar a nuestros hijos, porque el Señor quiere que nosotros como padres seamos canal para nuestros hijos, para que ellos vengan al conocimiento del Señor, pero el Señor no nos quiere a nosotros como piedras de tropiezo. Entonces necesitamos realmente pedirle al Señor sabiduría. Y si hay algunas cosas que necesitamos también nosotros cambiar, debemos de hacerlo.
Si son nuestros hijos quienes de repente nos ven a nosotros en el teléfono, lógicamente, si nosotros lo agarramos pues horas y horas, también lo lógico es que ellos también quieran tenerlo horas y horas. Pero si lo utilizamos para algo que es específicamente trabajo, entonces son cosas en las cuales necesitamos instruirle y mostrarle a nuestros hijos de que es solamente para un tema de trabajo. Hermanos, el Señor aquí nos manda, o sea, cuidado con destruir o con ser una piedra de tropiezo en la obra espiritual que el Señor está haciendo. Eso viene a ser para nosotros en el ambiente evidentemente de la iglesia, entre nosotros, de no ser piedra de tropiezo uno a nosotros, pero esto también abarca nuestro hogar. Nuestro hogar es sumamente importante delante del Señor, es prioritario. Debemos de anhelar que nuestros hijos adoren al Señor. Debemos de anhelar que nuestros hijos estén con nosotros, adorando al Señor, alabando al Señor. Es triste cuando entre medio de nosotros estamos puestos de pie, estamos alabando al Señor, pero nuestros hijos, aunque están en cuerpo en la iglesia, están con la mente en otro lugar y están siendo totalmente indiferentes al tiempo de adoración que se está dando en la iglesia. Hay algo que está pasando en los hogares. Y ese algo es que realmente nosotros no estamos ocupando un tiempo, no estamos invirtiendo sabiamente nuestro tiempo para llevar a nuestros hijos a que nuestros hijos busquen verdaderamente al Señor. Así que tengamos mucho cuidado en este sentido. Allí nos dice, no eches por tierra, no derribes la obra del Señor. Y esto está hablando evidentemente, va en una forma activa en que, miren que hay dos voces, ¿no? En el tema de la voz griega son dos voces, pasiva y activa. En la forma pasiva es cuando la persona recibe la acción, pero en este caso, en el que el apóstol Pablo está hablando, va en una voz activa de tal manera que le está diciendo a ese hermano fuerte en la fe, le está diciendo que no haga de una forma activa de agarrar y de ser una piedra de tropiezo a los demás. Y de una forma activa viene a ser cuando el hermano como que lo planifica, que el hermano como que lo planea, como que el hermano busca hacer tropezar al hermano débil. Y esto en el hogar de alguna manera también puede suceder. Puede suceder cuando llegamos a ser negligentes en nuestra tarea que el Señor nos ha dado en el hogar. Así es que el apóstol termina diciendo todas estas cosas, la verdad, dice, son limpias y buenas en sí mismas, ¿no? El peligro radica en que cuando son ejercidas nuestras libertades con egoísmo, con insensibilidad por los creyentes que son fuertes, estas mismas bendiciones pueden convertirse en perjuicio, porque es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come o con lo que hace. Así que continuando ya con el versos 22 y 23 de este capítulo, nos muestra allí y nos dice, no censures ni presumas tu libertad. Verso 22 nos dice lo siguiente, y 23, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, este es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que cuando está aquí en estos versos 22 y 23, en el verso 22 está hablando al hermano fuerte en la fe, y en el verso 23 está hablando al hermano débil en la fe, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Yendo sobre esto, es de que nos menciona a nosotros que debemos de ejercer nuestra libertad con gran cuidado, y esto podemos hacernos, ¿no? Que
que tengamos cuidado de hacer daño a los hermanos con la libertad que Dios nos ha dado, ¿no? Así que verso 23, 22 nos dice: tienes tu fe, tenla para contigo delante del Señor. Así que con esto el Señor nos está diciendo de que nosotros, nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestras actividades que hagamos deben de ser, dice, tenido esto, tomando en cuenta el cuidar a nuestros hermanos. No debemos de permitirnos que nuestra conciencia nos condene por ejercer nuestras libertades en esa dirección, y debemos de tomar en cuenta, ¿no?, de que estemos dispuestos a renunciar a la libertad por amor de un hermano o hermana en Cristo, ¿no? Como creyentes, los creyentes, quienes se consideran como creyentes fuertes, deben de tener este tipo de cuidados. Bien, así que allí está, hermanos, la unidad de los cristianos es lo que el Señor busca de nosotros. Así es que, hermanos, miren ustedes, cuando yo miro en retrospectiva, cuando miro hacia atrás, década atrás, 1, 2 décadas, hermano, me haya encantado realmente en algún momento poder haber escuchado específicamente un mensaje como este. Es que a veces, hermanos, nosotros sin darnos cuenta, muchas veces nosotros venimos a ser muy groseros. Sin darnos cuenta, nosotros a veces podemos ser muy perniciosos. Sin darnos cuenta, quizás a veces nosotros podemos ser realmente destructivos en la vida de nuestros hermanos en Cristo. Así es que cada uno de nosotros, entendiendo la responsabilidad que tenemos, hermanos, dice en el Señor, vivamos nuestra libertad que el Señor nos ha dado y tengamos cuidado con ser piedra de tropiezo hacia los demás. Bien, así es que evaluémonos cada uno cómo estamos. Evaluémonos cómo estamos en nuestro hogar. Evaluémonos cómo estamos en la iglesia. Evaluémonos cómo están nuestras actitudes, nuestro comportamiento en las demás áreas de nuestras vidas, en la universidad, en los negocios, en el trabajo, en lo que hagamos. Evaluémonos, dice delante del Señor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos responsables delante del Señor. Cuidado que alguno de nosotros esté cometiendo una falta grave de destruir la obra que nuestro Señor está haciendo en la vida de nuestros hermanos en Cristo. Bien, vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos, Padre, por tu palabra, por la manera en la que, Padre, ocupaste prácticamente todo un capítulo, Señor, para hablar de esto, Señor, que quizás pudo haberse dicho en 20 palabras, en 50 palabras, pero, Señor, tú decidiste extenderlo para hacerlo suficientemente claro en que como creyentes nosotros debemos de hacer. Nos mandas primero, Señor, a que debemos, Padre, de buscar edificarnos unos a otros. Nos mandas de que debemos de nuestras libertades, aún incluso restringirnos, Señor, por buscar la edificación de nuestros hermanos en Cristo. Nos mandas en que tengamos cuidado en no ser perniciosos, Señor, en destruir la obra que tú estás haciendo en la vida de los demás. Así es que, Padre, creo que realmente a través de este capítulo estamos aprendiendo la tremenda responsabilidad que como hijos tuyos tenemos. Tú nos mandas a que en obediencia seamos hijos de justicia, hijos en los cuales obre tu gozo, tu paz en nuestras vidas. Y todo esto, Señor, evidentemente puede ser hecho en nuestras vidas en una actitud de obediencia que nosotros tengamos contigo, Señor, en nuestra comunión. Así que te pido, Señor, que tú nos des entendimiento en este aspecto, que nos des sabiduría. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.